Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la exposición de la palabra del Señor. Así que les pido que me acompañen por favor a ella. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Teniendo presente que en esta mañana solamente vamos a considerar los versículos finales de esa sección, los versos 8 y 9. Repito, el texto que vamos a leer es 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Vamos una vez más a orar para pedirle al Señor que nos ilumine y nos permita comprender su santa palabra. Bendito Señor y Padre, tú eres bueno, sabio y santo. Tú en tu infinita sabiduría, Señor, siempre eliges lo vil para menospreciar, Señor, a lo que se cree fuerte. Señor, tú siempre en tu sabiduría perfecta tomas el mejor camino para llegar al mejor resultado. Te pido, Padre, que me utilices a mí como instrumento vil, que no tomes en cuenta, Señor, mis debilidades, no tomes en cuenta, Señor, mis falencias y carencias, sino que seas tú hablando a tu iglesia a través de tu santa palabra, que sea tu santo nombre glorificado, y que seas tú, Señor, dándote a conocer a tu pueblo. Exhorta a tu pueblo, Dios, y permítenos meditar acerca de las verdades que tu santa palabra nos ofrece. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, y te pido que tu Espíritu Santo ilumine el corazón de mis hermanos, que su entendimiento les sea abierto, que les libre de toda distracción y de todo engaño del diablo, para que puedan conocer tu palabra y a través de ella, Señor, reconocerte a ti. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro buen Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Para empezar, me gustaría citarles el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24, en el cual el Señor Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Todos conocemos esta historia que nos habla acerca de dos hombres, ¿cierto? Uno sensato y uno insensato, uno prudente y uno imprudente. Pero me gustaría utilizar esta parábola en esta ocasión para ilustrarles a la iglesia en sí misma. Porque las olas en el mar, ¿cómo vienen? No vienen de una sola, sino que vienen una seguida de la otra. Siempre en el mar vemos esa secuencia. Y a medida que se va haciendo más y más tarde, las olas vienen con más fuerza y con mayor frecuencia.
Así son los tiempos peligrosos que el apóstol Pablo describe contra la iglesia. Por eso habla de tiempos, porque no es uno, sino que son tiempos peligrosos. Vienen con un nivel de peligro y luego ese nivel de peligro va creciendo. Y la frecuencia de esos tiempos cada vez está en aumento. Así es como ocurre. La iglesia es la casa que está cimentada sobre la roca. Esa roca es Jesucristo. Él es la roca y es el fundamento de la iglesia. Por eso nosotros creemos en la fe de los apóstoles y los profetas, que es la que se encuentra en su santa palabra, que es la revelación de Jesucristo. La iglesia que esté cimentada sobre la roca permanecerá firme, pero la iglesia que esté cimentada sobre la arena se caerá. Eventualmente las olas con sus ataques la destruirán, pero no así con la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera pertenece al Señor y el Señor no va a permitir que nadie destruya su iglesia. El apóstol Pablo, recordemos que se encontraba preso en una cárcel esperando el momento de su muerte, porque lo iban a ejecutar por causa de la verdad. Él escribe esta carta a Timoteo precisamente para que Timoteo sepa cómo debe mantenerse firme en la verdad del Evangelio, porque la situación difícil que él está experimentando no va a mejorar, sino que va a ser peor cada día más y más, porque ahora no solamente habrían falsos maestros multiplicándose alrededor de Timoteo, sino que aún el imperio romano, el país en el cual ellos residían, se levantaba en contra de la iglesia. ¿Qué debía hacer Timoteo en una situación tan difícil? Ser valiente, porque ser cristiano no es ser cobarde. El cristiano no es alguien que se amedrenta cuando las cosas se ponen difíciles, no es alguien que tiembla ante la oscuridad, sino que es alguien que se agarra de la luz, que es Cristo, se para sobre la roca firme y avanza y prosigue, aunque las olas estén dándole de lleno en la cara con todas sus fuerzas. Pablo sabía que Timoteo era endeble, que su carácter era voluble y que necesitaba ser forjado, por eso lo insta a que sea valiente, a que se procure presentarse delante de Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, porque la apostasía no se va a quedar de brazos cruzados esperando a que Timoteo decida pararse. No, nos van a venir a atacar. La apostasía, que es la rebelión abierta contra Dios, va a venir a atacar a la iglesia de una manera u otra, va a llegar. Esa es la promesa con la cual nosotros tenemos que lidiar como iglesia, la que aparece en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, porque esos tiempos peligrosos ciertamente vendrán en aumento, pero algo que nos debe dar consuelo a nosotros como creyentes es lo que dice el Señor en su palabra, que así como la casa que está edificada sobre la roca no es derribada por la tempestad, sin importar cuán fuerte sean las olas, sea el viento, todo lo que se pone en contra de la casa, todo lo que se opone a la verdad, va a fracasar, no va a lograr destruir de la casa que está sobre la roca. De la misma manera nosotros podemos tener la confianza de que sin importar lo fuerte que sea la apostasía y lo fuertes que sean sus ataques, va a fracasar. Por eso a este sermón he llamado el fracaso de la apostasía, y trataré de explicarlo en dos partes. Primero, la apostasía se opondrá, y segundo, la iglesia permanecerá. Veamos estas dos partes a profundidad. Primero, la apostasía se opondrá. Dice el verso 8: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Todos tenemos claro qué es la apostasía, ¿cierto? La apostasía se refiere a la rebelión contra Dios. Los apóstatas son los rebeldes, aquellos que conociendo la verdad del Evangelio, que conociendo las verdades que su palabra enseña, voluntariamente deciden ir en contra de Dios, deciden rebelarse en contra de Dios, y su rebelión es tal que se levantan para atacar a la iglesia. Y para ilustrar este hecho, el apóstol Pablo cita un relato de Moisés. Les dice que hubo dos hombres que se opusieron a Moisés. ¿Quiénes son estos dos hombres? El apóstol Pablo dice que se llaman Janes y
Jambres. ¿Quiénes son Janes y Jambres? La Biblia no lo dice. Uno pensaría, porque mencionan a Moisés, que esto se relata en el Antiguo Testamento, y si uno busca en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en Números, vamos a encontrar acerca de estos hombres, pero no. Encontramos casos en esos libros de personas que se opusieron a Moisés, pero no se mencionan a estos dos hombres, lo cual lo pone a uno en un serio problema, porque ¿cómo vamos a entender esto si no sabemos de quién nos está hablando el apóstol Pablo? Bueno, no sabemos de quién nos está hablando, pero sí sabemos de qué nos está hablando. Nos está hablando de una oposición, de una resistencia en contra de Moisés. Ahora, como ya les dije, no se sabe quiénes son estos hombres, pero la tradición judía sí menciona hombres así. La tradición judía dice que Janes y Jambres fueron los hombres que incitaron al pueblo a crear un becerro de oro cuando Moisés estaba en lo alto del monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley. Dice que ellos fueron los que incitaron al pueblo a rebelarse contra Moisés, los que iniciaron la rebelión que culminó en la creación de ese becerro de oro. Y que estos hombres, junto con todos los que se rebelaron, fueron muertos a espadas por el pueblo de Dios que decidió apartarse de ese pecado después de haberlo cometido. Una tradición más antigua dice que estos hombres, de hecho, eso no lo dice la Biblia, lo dice la tradición. La tradición judía nos dice que estos hombres, de hecho, eran los dos magos que servían al faraón y que convirtieron sus bastones en serpientes después de que Moisés había hecho esto, para burlarse de él y de Dios. Según la tradición judía, estos hombres se infiltraron entre los israelitas, haciéndose pasar por conversos a la fe judía, y vinieron con el pueblo como infiltrados hasta que llegaron al monte Sinaí y ahí se iniciaron la rebelión contra Moisés. Yo no tengo ninguna forma de saber si eso es verdad o no, porque la Biblia no lo dice. Así que no podemos dar la certeza de que eso sea así. Eso es lo que dice la tradición. Y el hecho de que se relacionen con Moisés, como el apóstol Pablo lo está diciendo aquí, me da a entender que algo de verdad debe tener. No puedo dar fe de que todo lo que diga sea verdad, pero se entiende que algo de verdad tiene, porque estos hombres se nos dice que se opusieron contra Moisés, el siervo de Dios, el dador, como instrumento de Dios, de la ley. Sus nombres, Janes, significa el que seduce, y Jambres significa el que se revela. Estos hombres, si en realidad son lo que menciona la tradición judía, claramente son rebeldes. Son rebeldes porque ellos fueron los que incitaron al pueblo a volverse a los ídolos que habían dejado atrás en Egipto. En Egipto la gente adoraba a muchos dioses, pero no solamente adoraban dioses, sino que los dioses que ellos adoraban tenían que ver con los animales. De hecho, a cada dios egipcio se le daba forma de un animal. Que el cóndor, que el perro, que el cocodrilo, que el gato, eran dioses egipcios. Así que tendría sentido más porque los israelitas hicieron un becerro de oro. Que estos hombres, siendo egipcios, tuvieran algo que ver. Puede ser. Pero ese no es el punto del apóstol Pablo. El punto del apóstol Pablo es que él está comparando a estos hombres con los hombres de su tiempo que enseñan la falsa doctrina. Él está comparando a esos hombres con los hombres que traen la rebelión dentro del pueblo de Dios. Él está haciendo esa comparación. Y así como Janes y Jambres se rebelaron contra Moisés, así los falsos maestros se rebelan contra la sana doctrina. Por ello, Pablo nos está poniendo en un cualificativo de imitadores de Janes y Jambres, siguiendo sus pisadas. Si en realidad estos hombres eran los magos que servían al faraón, lo más seguro es que algo que les sirviera a ellos para traer al pueblo a su engaño era la hechicería que ellos practicaban. Porque fácilmente pueden decir, mira, Dios a mí también me habló, yo puedo convertir los palos en culebras.
Yo puedo convertir el agua que está en la tacita en sangre, no sé. Pueden hacer algún tipo de señal engañosa, con la cual engañarían a muchos. Engañarían a muchos. De esa forma, pudiera ser que tuviera algo de verdad. Lo malo es que esto como que hace a los israelitas un poco menos culpables de su pecado, pero no los libra de él. Porque si hubiera un rebelde, ellos debieron oponerse a esos rebeldes, no darle lugar a esa rebelión. Así que es probable que si estos hombres hicieron esto, el pueblo de Israel es igual de culpable. De la igual manera que cuando en la iglesia se levanta la apostasía y salen falsos maestros, la iglesia también es responsable de ello. Porque la iglesia está viendo a los falsos maestros y no hace nada al respecto. Más se deja llevar simplemente por las palabras bonitas y por los engaños de los ojos y de los demás sentidos. Porque un hechicero y un mago puede hacer todo tipo de milagros y maravillas, coger a una persona en el suelo postrado y decir, te sano en el nombre de Dios, y que la persona se pare. Y entonces todo el mundo, wow, ese es poder de Dios. Y entonces estos hombres pueden venir y pueden coger a una persona que dice que está ciega y sanarla. Y entonces las personas ven, wow, esto es poder de Dios. Un engaño. Un engaño para atraer a las personas a apartarse del Dios verdadero. Que así es como los falsos maestros seducen. Con engaños, con palabras fingidas, con falsas revelaciones. Que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me escogió a mí. Mis hermanos, Dios solamente habla a través de su santa palabra. Si yo como predicador enseño algo contrario a lo que dice la palabra de Dios, eso me convertiría de manera inmediata en un apóstol. Sabiendo yo que es lo que dice la palabra de Dios y enseñando algo contrario a él, eso me descalificaría por completo. Inclusive si empiezo a sanar enfermos, inclusive si oro por un muerto y el muerto resucita, eso no es poder de Dios, no necesariamente, porque claro, ese poder de resucitar muertos no es más que un engaño, es un engaño producto del diablo, un engaño directo a los ojos para captar a los débiles, a los de corazón frágil, a los que se dejan seducir fácilmente por todo tipo de engaños y mentiras. Esto tendría símil también con los falsos maestros en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué Éfeso? Éfeso era una ciudad en la cual también se practicaba la brujería. Así que tendría sentido pensar que los falsos maestros que subían en la iglesia de Éfeso, quizás algo de eso también tuvieran. ¿Cómo sabemos que en Éfeso se practicaba la brujería? Bueno, en Hechos 19-18 pues dicen que algunos de estos brujos que creyeron en Cristo, se arrepintieron de sus pecados, cogieron sus libros de brujería y los quemaron, aunque esos libros eran tremendamente caros. Ellos vinieron y quemaron sus libros de brujería, porque dijeron que no querían saber nada de eso. Pudiera ser que alguno de estos, o que alguno que no quemó el libro, se quedase en medio de la iglesia, recordando este tipo de artimañas y trucos. Una vez el apóstol Pablo ya no estuviese allí, empezase a enseñar algo de esto y a mezclarlo con la verdad, con las pautas profanas y de viejas que los falsos maestros siempre enseñan. Los falsos maestros son falsos profetas y falsos cristos. Ellos se levantan siempre en contra de la verdad. Ellos hacen señales y prodigios de tal manera que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Dice el Señor Jesús en Mateo 24:24. Por eso, cuando el apóstol Pablo está diciendo que estos hombres son como Janes y Jambres, lo que está haciendo él es compararse a sí mismo con Moisés. Así como Moisés le dio la ley a los judíos, a la nación de Israel, el apóstol Pablo le dio el evangelio a la iglesia de Éfeso. Y ahora habían hombres que se levantaban en contra de la verdad, igualándose a aquellos hombres. Por eso el apóstol Pablo se iguala a Moisés en cuanto a la función que está haciendo. El apóstol Pablo se pone a sí mismo como uno que señala el camino correcto y señala a estos hombres como aquellos que se oponen contra la verdad del evangelio. ¿Cómo son estos hombres? Él dice que son corruptos de entendimiento. El ser corruptos
la palabra que ahí aparece en el original griego para corruptos, no indica solamente la idea de corrupción, de algo dañándose, sino de algo que está pudriéndose. Tú lo ves bueno así, se ve la carne buenecita, pero ya empieza como que a ponerse la contextura diferente, después empiezan a salir manchitas, después empieza como caer. Es algo que va pasando poco a poco, paulativamente. Nadie se vuelve falso maestro de un día para otro. Un verdadero maestro de Dios nos dice hoy, Cristo vive, mañana adórenme a mí, denme ofrenda y siembren palabras proféticas. Nadie hace eso de un día para otro, porque si lo hicieran nadie se creería el cuento, sino que van poco a poco. Tienen el entendimiento corrupto, la mente se les está pudriendo y cada vez se le va pudriendo más y más y más para ser personas peores de lo que ya son. Eso lo hace Dios. Como estas personas no quieren aceptar la verdad de Dios, ¿qué hace Dios? Los entrega a sus maldades, de tal manera que lo malo que tienen sea todavía más malo, para que su maldad sea evidente a todos. Veamos un momento a Romanos, capítulo 1, verso 28, y veamos lo que dice allí. Romanos 1, 28. Dice Romanos 1, 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como ellos se endurecieron contra Dios, Dios los endureció a ellos, para que se pusieran todavía peor de lo que ya eran, para que su maldad aumentara. Dice el verso 22, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es el grado de reprobación en que Dios los coloca. No solamente hacen lo malo, sino que quieren que otros también hagan lo malo, para que así ellos engañarse a sí mismos y decir, no, yo lo que hago está bien. El pecador cuando peca quiere convencer al otro de que su pecado es bueno, que le diga que es bueno. Así que ¿qué hace él? Lo convence al otro de que eso es malo. Y así se convencen mutuamente, practicando el engaño. Ese es el resultado de una mente corrupta, de una inteligencia podrida, alejada de Dios. Por eso, como fueron réprobos en cuanto a Dios, Dios los descarta. Esa palabra réprobos que ahí aparece se utiliza cuando se utilizaba en la forja de metales, para cuando estaban forjando algún metal y algún metal mostraba algún tipo de impureza. Decían, no, esto no sirve, descalificado por completo, ya tiene un poquito de escoria, no sirve, debe sacarse por completo, porque con ese poquitico se puede leudar toda la masa, se puede echar a perder toda la obra que el orfebre, que el herrero está construyendo. Todo eso se puede dañar si no es quitado de inmediato. Así pues, tenemos a todos los falsos creyentes que siguen a los falsos maestros también. ¿Por qué una persona sigue un falso maestro? Porque es como ese falso maestro. Tiene el entendimiento corrupto y la fe ha sido reprobada. Su fe no ha pasado la prueba. Por lo tanto, cuando escuchan al falso maestro, que es igual que ellos, dicen, ah, sí, detrás de ese me voy, ese es el que yo quiero. Así es como Dios pone a prueba a su pueblo. Dios entrega a la gente malvada a su maldad. Les permite inclusive que engañen a esa gente, para que si tienen dudas, y de pronto el falso cristiano que está ahí sentado, va el falso maestro acá hablando, y el falso maestro dice algún tipo de barbaridad contra Dios, y él de pronto tiene dudas, dice, no, pero no, yo creo en esto, yo no creo en esto, pero este man ya se pasa. Pero de pronto ese man, ese falso maestro que hace algún tipo de señal milagrosa, hace algo que fácilmente capta la atención de esa persona y le acaba por completo con sus dudas. Ese es el proceder diabólico, siempre lo ha sido. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, versos 11 y 12. Como estas personas no creen a la verdad, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, por esto Dios les envía un poder engañoso.
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como no quisieron creer a la verdad, Dios permitió que sus falsos maestros pudiesen hacer señales milagrosas para que los engañaran por completo, para que no quedaran dudas en ellos de la falsa doctrina que están siguiendo, que se fueran detrás de ella. Eso siempre ha sido así. Siempre han sido engaños, de engaños, de engaños. ¿Cómo sabemos nosotros tal cosa? Porque nosotros no nos guiamos por vista, sino por fe. La fe no es lo que dice el que predica, porque el que predica, si no es apóstata, puede equivocarse, sino fe en Dios, en su palabra, la cual es perfecta. Porque el Señor Jesús no dijo, cielo y tierra pasarán, pero los maestros, los pastores no pasarán. No. Dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es la palabra de Dios, la vara con la cual podemos medir todas las cosas y ver si algo es de Dios o no es de Dios. Es la palabra de Dios aquella que nos permite saber qué es verdad y qué no. De tal manera que aun si alguien viene y convierte el agua en oro, no nos engaña, dice no. Tú puedes decir que eres de Dios y haces eso, pero si lo que enseñas no es conforme a la Biblia, eso es brujería, simple y llanamente. El diablo se presentó ante Dios y le dijo, mira esto que nos dicen que te sirve y en realidad no lo hace. Yo quiero engañarme, y Dios les dice, listo, bueno, ve y engaña. Y el diablo viene y los engaña. Así de simple. Dios da su aprobación a él, precisamente para que no crean y se arrepientan, porque ya tienen una luz, una chispa del Evangelio y la desprecian. Eso es algo aterrador. Es algo aterrador porque no sabemos entonces el grado en el cual la apostasía puede ir creciendo. Es algo que puede llegar a que nos puede preocupar a nosotros y decir, pero entonces, ¿cómo podrá mantenerse la iglesia? ¿Cómo podrá haber pueblo de Dios? Porque entonces debería acabarse toda la iglesia. Dice que el engaño es tal que nadie será incapaz de ser engañado, para inventar una palabra que no es. No, solamente los que serán incapaces de ser engañados son aquellos que están en la mano de Dios. Son la verdadera iglesia, los escogidos de Dios. Por eso para nosotros es la promesa que dice el Señor de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso vemos la segunda parte, la iglesia permanecerá. Dice el apóstol Pablo en el verso 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Será evidente para todos lo que estos hombres están haciendo. Estos hombres perversos, ¿qué es lo que hacen? Quieren hacer un mercado de la iglesia. Quieren, como se aman tanto a sí mismos, quieren exprimirle hasta la última gotita de todo lo que tienen a las personas que hacen parte de la iglesia para su propio beneficio. Y tú los ves fácilmente. Ves a toda su iglesia pobre, viendo en casitas que se están cayendo, ellos en sus mansiones de lujo, con sus grandes carros, viajando a todos los países, con el dinero del pueblo de Dios, viviendo la vida lujosa que siempre soñaron con vivir, que el diablo les prometió y que se la dio, precisamente para engañar a los falsos creyentes. Ellos buscan destruir la iglesia, pero no podrán hacerlo. No podrán. Si alguien es de Dios, esa persona inevitablemente va a ser salva. Podrán engañar a muchos, pero a los escogidos de Dios no. El Señor Jesús lo dice en Juan, capítulo 6, verso 37, que dice que todo el que el Padre le da, irá a Él, y al que va a Él, no le echa fuera. Todo. El Padre es el que decide quién ha de ser salvo, y Él los manda hacia Dios, y Él no le echa fuera. Él no le niega la salvación a cualquiera que venga hacia Él, porque si desea buscarlo, es porque el Padre le dio su corazón para que busque la salvación.
Por eso, a pesar de la falsa doctrina, la verdadera iglesia nunca se va a acabar. La verdadera iglesia es la que enseña lo que dice la Biblia. La Biblia y solamente la Biblia. No, la Biblia más otra cosa. Todas las sectas y religiones que te enseñan la Biblia más otra cosa. Esa es el delimitante que nosotros vemos cuando dicen la Biblia no es suficiente. Dicen la Biblia, sí, la Biblia. Pero además tenemos aquí el libro del Mormón. Tenemos acá las profecías en la Atalaya, que tenemos acá escritas. Tenemos además el Corán. Tenemos la Biblia, pero además tenemos las profecías que nos dicen todo el tiempo, y de que Cristo va a venir tal día, a tal hora, cosa que el Señor Jesús negó. Dicen, tenemos la Biblia, pero tenemos al Papa y a las tradiciones. Siempre hay la Biblia y otra cosa. La Biblia nunca es suficiente para la apostasía. Por eso es que ellos se engañan, porque toman la Biblia, que es la verdad, y le añaden otra cosa. Es así de simple. Cuando tú tomas la verdad y le añades algo más, deja de ser verdad. Si tú tienes agua y le echas una gotica de veneno, ¿te beberás esa agua? No, nadie en su sano juicio actuaría así. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Te dan la verdad y le echan sus goticas de veneno. Sus goticas de veneno, sus goticas de cosas inmundas y perversas, que dañan por completo lo que es. Pasa a ser otra cosa, algo deformado. Si tienes agua y le echas, no sé, frutino, esa agua pasa a ser un jugo. Ya es algo más. Si tú tienes la verdad de Dios y le añades algo a la verdad de Dios, ya deja de ser la verdad de Dios y vas a ser tu verdad. Vas a ser tu engaño, con el cual te engañes a ti mismo. Porque lees en la Biblia, esto sí me gusta, pero esto de aquí como que no. Entonces, bueno, esto de aquí no voy a crear otra cosa. Y ese poquitico tuyo que le metes allí, le estás acabando la verdad de Dios y estás haciendo la verdad tuya. Eso siempre ha pasado, siempre va a seguir pasando. Por eso el Señor Jesús dice en Marcos 13:22 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y con sus señales y prodigios, como decía Mateo, engañarán a muchos, si fuera posible, a uno de los escogidos. Es decir, a los verdaderos creyentes no nos engañan porque Dios nos deja, sino también nos engañan. Sino también siguiéramos su engaño y su apostasía. Ese siempre ha sido el problema para la iglesia. La iglesia la han atacado, la han perseguido a los cristianos en los tiempos del apóstol Pablo. Más adelante empezaron a matarlos, a despellejarlos, a atravesarlos, a descuartizarlos, a mocharlos en trocitos, a quemarlos y a prenderlos por las calles para alumbrarlas de noche. Pero en ese entonces los cristianos abundaban, cosa ilógica, porque ¿quién se va a meter a eso si ya están matando a todo el mundo? Nadie en su sano juicio lo haría. Pero el poder de Dios es tal que hizo que lo hicieran. ¿Cuándo fue que los cristianos empezaron a ser engañados? Cuando les prometieron una vida fácil aquí y ahora. Cuando un emperador romano dijo, bueno, se acabó todo el mundo, bautizamos a todo el mundo cuando esté recién nacido, para que pueda escoger nada, y lo volvemos cristiano. Se acabó el problema. Vida fácil, vida cómoda, todo el mundo es cristiano, pero en realidad no son cristianos. Ahí empezó el engaño, una vida fácil, cómoda y sin problemas. El problema no está en las persecuciones, el problema está en la falsa enseñanza, que nos promueve comodidad y una vida mucho mejor aquí y ahora. Pero ese es el engaño. La mejor vida no es aquí y ahora, es después, en la eternidad. Esa es la mejor vida. La vida de ahora es la peor. La peor. Pero los falsos maestros son hombres malos, engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la historia que siempre se repite. Por eso su falsa enseñanza, como decía el apóstol Pablo en el capítulo anterior, carcomerá como gangrena. Es una enfermedad que medio tosen por allí y enseguida ya estás tú contagiado. Ya te puedas matar si no estás vacunado con el Evangelio. Así de simple. Es algo terrible. Es algo que no tiene escapatoria. Si no tienes a Cristo, la apostasía te atrapará. Recuerdo que antes, cuando no conocía la verdad, un lema que decían algunas señoras mayores,
era, cuando te vengan poniendo la marca de la bestia, no te la dejes poner. Pero ese es el engaño. Los que se van a poner la marca de la bestia, no es que se la vayan a poner, sí o no. No, es que ya la tienen puesta, desde antes que el mundo fuera hecho. Los verdaderos creyentes ya tienen la marca de Cristo, por eso no podrán ponerse la marca de la bestia. Por eso no podrán ser engañados, porque tienen una marca que dice, escogido por Dios, le pertenece a Cristo, propiedad exclusiva de Cristo. Así como marcan el ganado, así el Señor ha marcado a su pueblo. Ha marcado a su pueblo como señal y propiedad para que nadie le haga daño, para que el diablo no se meta con él. Todas las personas que no son de Cristo ya tienen la marca del anticristo. Es así de simple, ya sirven del engaño. Solamente que no conocen la falsa doctrina como nosotros la vemos y la conocemos, pero la siguen. Por eso una persona, tú le vas a hablar de Cristo y lo primero que dice es, como es falsa doctrina, yo soy católico. Le preguntas qué significa eso, no sabe. La mayoría de la gente tú le preguntas qué es ser católico. Me bautizaron en la religión católica. No saben nada de eso. Y sin embargo dicen, creen y afirman tal cosa. ¿Por qué? Porque eso es una vacuna que ellos quieren para decir, no, yo no quiero a Cristo. Ya yo tengo mi Cristo. Tu Cristo no lo quiero. ¿Cuál es tu Cristo? El que tengo aquí guindado en el cuello. Es una vacuna que tienen. Y así es una falsa doctrina. Porque todo el mundo es religioso. Todo el mundo está en una religión. El que dice que Dios no existe, cree en la religión de que Dios no existe. Todo el mundo cree y sigue una religión. Todos siguen al diablo y tienen ya la marca de la bestia, sino que no se ha manifestado todavía. Son personas perversas. Y cuando venga el anticristo, el príncipe de los engañadores, cuando venga el falso maestro por excelencia, entendiendo y suponiendo que hay un anticristo final o un individuo que sea el anticristo final, que el anticristo no es un sistema, suponiendo que sea tal cosa, cuando venga el anticristo va a decir, ay sí señor anticristo, póngame la marca enseguida, porque el anticristo los va a hacer ricos, les va a decir que los va a hacer ricos, los va a sanar, les va a dar todo lo que ellos quieran, y se los va a dar literalmente, no se los va a prometer y ya, les va a dar todo lo que quieran de este mundo, con sus señales y sus engaños, para que no crean el evangelio. Ese es el nombre de pecado. Vayamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 3 al 4, texto que leía al presidir. ¿Cómo será el engaño del máximo apóstata? O de la cúspide de la pirámide de la apostasía. Dice el hombre de pecado. Por eso nosotros creemos que hay un anticristo final. O sea, que no solamente es un sistema, sino que hay un hombre de pecado llamado el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice el verso 9. Ese es el hombre de pecado. ¿Qué hace el hombre de pecado? Se hace pasar por Dios. ¿Qué nos dice eso? Que el anticristo va a salir de una iglesia cristiana, que va a salir de un pueblo, va a ser una persona religiosa, no va a ser alguien ajeno a la fe. No va a ser una persona que crea en algo totalmente diferente a Dios, no. Va a ser alguien que dice ser un siervo de Dios, va a ser un falso maestro. Se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Será alguien religioso, alguien que dirá que habla en nombre de Dios, pero ese Dios no es Dios. A ese hombre, dice el verso 8 de 2 Tesalonicenses, que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ahora mismo la iglesia que experimenta la sombra que prefigura al anticristo. Los anticristos actuales son los falsos maestros.
En nuestra actualidad hay un poco de gente que dice que es Cristo. De hecho, hay hombres y hasta mujeres que dicen que son Jesucristo que reencarnó. Pero los anticristos no son solamente ellos, porque entendemos que son muchos anticristos, sino todos aquellos que enseñan el engaño. Todos los que son apóstatas son anticristos. Son anticristos porque se oponen a Dios y a Cristo su Hijo, nuestro Señor. Es algo terrible, pero es la realidad. ¿Cuál es el consuelo para nosotros? Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que estos hombres no irán más hacia adelante, que los anticristos van a engañar a muchos, van a avanzar, pero van a llegar un momento en el cual van a fracasar. Va a llegar un momento en el cual van a llegar al final de su camino, un momento en el cual serán destruidos, porque su insensatez será manifiesta a todos. Es decir, la locura de su engaño será evidente para todo el mundo. Y tú los verás diciendo, no, que deben casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, que maten a sus hijos antes de que nazcan, que sirvan a los animales, que los animales son lo mismo que tú. Son lo mismo. Todos somos iguales. Un sentimiento de igualdad, de gusto, de lo que tú quieres oír, eso te voy a decir. Eso es lo que harán los falsos maestros. Llegará un momento en el que aún los falsos cristianos se van a dar cuenta de que están en una falsa iglesia. Va a llegar un momento en el cual la insensatez de los falsos maestros, la locura de ellos será tal que los que están en esa iglesia se van a dar cuenta, en las iglesias locales pervertidas por la falsa doctrina, se van a dar cuenta de que están siguiendo una falsa doctrina. Pero claro, el hecho de que se den cuenta no quiere decir que van a buscar a Dios, van a buscar otra falsa doctrina diferente. Claro, van a decir, no, que dice que Jesucristo va a venir tal día y que me den toda su plata y todas sus posesiones a mí, y ese día pasa, Jesucristo no viene y él se desaparece. Evidentemente, no era un siervo de Dios, evidentemente era un falso maestro. Su insensatez, su locura, su engaño será evidente a todos. El problema es que entonces hablarán, los que no creen en Cristo hablarán mal de Cristo por causa de estos falsos maestros. Pero nosotros debemos tener la confianza de que a nosotros no nos engañarán si nos ceñimos a su palabra. Y así como fue evidente para el pueblo de Israel el engaño de Janes y Jambres, será evidente para nosotros el engaño de los falsos maestros. Será evidente. El peligro es que los falsos maestros, al igual que Janes y Jambres, vendrán infiltrados, haciéndose pasar por creyentes sinceros, haciéndose pasar por pueblo de Dios, estando completamente alejados de Dios y de su pueblo, por esposa de Cristo, no siendo esposa de Cristo. Ese es el gran problema de la falsa doctrina, que siempre viene vestida de oveja, cuando en realidad es un lobo. Si tú no estás preparado, si tú no estás parado firme en la roca, te va a llevar, te va a arrasar y te va a arrastrar. Solamente los que son sensatos, los que están sobre la roca, firmes, con prudencia, en la verdad del Evangelio, podrán resistir. Y quedaremos, los que estemos en la roca, cuando el agua del tiempo peligroso de la falsa doctrina se haya llevado a los demás. Conclusión. Me permito extenderme un poquito más que las demás conclusiones en esta, porque es la conclusión a la primera parte del capítulo. Concluimos la primera parte de este capítulo 3, primer párrafo básicamente, que nos habla acerca del peligro en el cual estamos viviendo. Peligro que ocurre por una simple y llana razón. El diablo tiene por estrategia sembrar cizaña entre el trigo. Tiene por estrategia meter falsos creyentes en las iglesias, para que esos creyentes falsos engañen a los verdaderos. Ese es su engaño. Y los que no son verdaderos serán engañados. Lamentablemente así es. ¿Cómo podemos identificarlo? Recordemos, estos hombres son amadores de sí mismos. Ellos aman más el placer que a Dios, como lo veíamos al principio de este capítulo. Estos hombres tienen una forma de religión que aparenta ser verdadera, pero que con su vida práctica demuestran que están completamente alejados de Dios.
Son hombres que buscan engañar a los débiles, a los que no están cimentados en la palabra, a los que no conocen la verdad del Evangelio. Estos hombres se oponen a la verdad de Dios y procuran ganar siempre a los débiles con el error y el engaño. Son como esos hombres que quieren enamorar mujeres simplemente para aprovecharse de ellas, susurrándoles palabras bellas al oído, diciéndole lo hermosa, lo bella, lo linda que es para sacar un beneficio de esa mujer. Así los falsos maestros procuran engañar a los verdaderos creyentes, diciéndole a la gente lo que quieren oír, lo que quieren escuchar. Y nuestra sociedad hace que nosotros como iglesia nos vayamos amoldando, nos vayamos preparando para que cuando la apostasía llegue nosotros la recibamos. La sociedad de forma masiva nos incentiva a prepararnos para la llegada de la apostasía. La sociedad nos dice, ámate a ti mismo, tú no eres menos que nadie, tú vales mucho, tú eres una gran persona, tú eres un campeón, tú vales tanto que Cristo vino a morir por ti. Hermanos, Cristo vino a morir por nosotros, por el sabio y determinado consejo de Dios Padre, para la gloria de Dios, no porque hubiera algo en nosotros que lo hiciese a Él, amarnos, sino que Él se propuso hacerlo por un simple y llano acto de su soberana voluntad. Así de simple. No hay nada en nosotros que llame la atención de Cristo. No lo hay. Pero la sociedad nos dice esto, nos dice aquello, nos dice que debemos seguir los movimientos que ella propone, los movimientos que tienen que ver con los homosexuales, con el feminismo empoderado de esta época, con el aborto. Esas cosas se meten en las iglesias y poco a poco van dañando la sana doctrina. Así cada uno de nosotros tiene un poquitico de falsa doctrina en la cabeza. Lamentablemente así es. Y la lucha es sacarla, porque no es que va a entrar, es que ya está. Muchas de esas cosas las damos por sentadas. Vemos programas de televisión donde pasan todo tipo de cosas pecaminosas y purifa, porque ya estamos adoctrinados al pecado. Debemos esforzarnos nosotros mismos en luchar contra eso, porque si nos dejamos llevar por la infección, nos va a terminar matando y destruyendo. Por eso la exhortación del apóstol Pablo que nos da, que aparece en 2 Corintios, capítulo 13, verso 5 es: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es un llamado constante, todo el tiempo. Examínate a ti mismo y di, en realidad yo soy de Dios. Predícate el Evangelio a ti mismo y considera, ¿me he arrepentido yo genuinamente? ¿O solamente actúo por religión, por secuencia, por costumbre? ¿O en realidad soy un verdadero creyente? Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque el engaño está en nuestra cabeza. Si no nos hemos dado cuenta, pudiéramos ser también ya un instrumento del diablo. Por eso lo que debemos aprender es, primero que todo, que nosotros como creyentes estamos en guerra. Estamos en guerra contra el pecado y contra la apostasía todo el tiempo. El creyente no quiere vivir su mejor vida fácil aquí y ahora. El que piensa eso está engañado, no sabe la verdad. Jesucristo no murió para que nosotros seamos felices solamente, sino para que seamos felices haciendo su voluntad. Él murió para hacernos semejantes a Cristo, para que Cristo crezca en nosotros. Y eso no es algo sencillo, es algo difícil, es algo que duele, es algo que cuesta. Es algo que cuesta. Tú tienes una forma y has de tomar la forma de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si eres un papel y está cuadrado, Cristo es triangular, debes darte tijera. Un tijeretazo de eso duele, y duele mucho. Por eso el Señor nos manda pruebas, para que en las pruebas aprendamos a ser como Cristo, para a la fuerza, casi que obligados, sacarnos la falsa doctrina que ya tenemos. Como un trapo que está sucio y está lleno de agua sucia, debes exprimirlo bien duro para que bote hasta la última gota de inmundicia. Así Dios hace con nosotros como creyentes.
nos exprime hasta lo último, hasta sacarnos lo último de pecado que tengamos, para que quedemos limpiecitos como Cristo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y el diablo obviamente no va a querer eso, así que él está en completa oposición contra nosotros. Él está en guerra contra nosotros. El que se diga creyente y quiera vivir una vida cómoda, tranquila y feliz y dichosa y comiendo perdices, viendo arcoíris, no es cristiano. El cristiano es un soldado que está en la batalla, llamado a luchar contra el pecado. Por eso debemos tener discernimiento, debemos examinarlo todo, debemos saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, todo el tiempo, no solo cuando estamos en la iglesia, sino cuando estamos en la casa, en el trabajo, en la calle, con cualquier persona. No hacerle caso a todo el mundo, sino examinarlo todo, reteniendo lo bueno. Seamos como los cristianos de Berea, que recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos examinaban las Escrituras para ver si estas cosas, las cosas que les predicaban Pablo y Silas, eran así. Ellos no se tragaron en cuento y dijeron, que viene Pablo a predicarnos. Todo lo que él dice es de Dios, porque él hace milagros de Dios. Y no buscaron en la Biblia para ver si todo lo que Pablo decía, en realidad era conforme a la Biblia, o era puro cuento que se estaba inventando. Por eso nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos ser instrumentos puros y santos delante de Dios, vasos de honra, dispuestos para luchar contra la falsa doctrina y contra los falsos maestros. Esa es una tarea que requiere paciencia, porque no la vas a conseguir de un día para otro. Tú no vas a matar el pecado que hay en ti tranquilamente un día levantándote diciendo, ya no voy a pecar más. Y se te ocurra prometerle a Dios que no va a pecar más, porque será una falsa promesa. No, es algo que requiere tiempo. Es como un niño que está aprendiendo a montar bicicleta. Al principio se pega su poco solazo, se cae, se parte, se raspa todito, pero si persevera, al final lo consigue. Así ocurre con el creyente. A medida que tú quieres vivir una vida santa, lo que va a pasar es que vas a pecar. Y vas a decir, pero yo otra vez caí en el mismo pecado. ¿Y por qué sigo en el mismo pecado? ¿Y qué es lo que está pasando? Y el diablo te va a decir, esa bicicleta está muy difícil. Eso, mejor busca patines, porque eso a ti no te queda. Pero si tú eres creyente, ¿qué debes decir? No, el Señor está conmigo. Cristo me puso las rueditas y me va empujando para que yo aprenda a andar en la bicicleta del Evangelio, para que yo aprenda a perseguir lo que es correcto. Es algo que requiere tiempo, dedicación, esmero y esfuerzo. De eso se trata la vida cristiana, de luchar por la verdad, enfrentándonos a nosotros mismos contra la enfermedad del pecado, contra ese terrible cáncer de la apostasía. Pero el temor es que vamos a fracasar. El temor, si tú luchas contra el pecado, es que no vas a lograr. Tú dices, pero es que si yo hago esto, yo a veces oro, yo leo la Biblia, yo busco comunión con los hermanos y sigo en los mismos pecados y sigo cayendo en lo mismo y lo mismo. Y claro, que conociendo estas cosas, tú sabes que si estás en los mismos pecados y si no hay un avance en tu vida, eres un blanco fácil para la falsa doctrina. No queriendo esto, debes ser un cristiano esforzado y no decir, es que pequé otra vez, ya no aguanto la tentación, voy a pecar. Porque a veces hacemos eso con cosas sencillas. El problema es que si lo haces con cosas sencillas, también lo vas a hacer con cosas más complejas. A veces está la tentación simplemente de no comer algo, una mordidita, una probadita. Si haces eso, algo tan simple, tan pequeño, también lo vas a hacer con algo más grande, porque el que no es fiel en lo poco no lo va a hacer en lo mucho. Si no vences las tentaciones menores, ¿cómo vas a poder con las mayores? Debemos ser conscientes de ello, pero no podemos dejar que esto nos asuste, que esto nos dé miedo y digamos, ¿cómo vamos a proseguir? No podemos con nuestras fuerzas. Para nosotros, de hecho, eso es imposible. Pero lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. La promesa para el creyente es que el Señor está con nosotros. Esas fueron sus últimas palabras, precisamente por lo mismo.
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo, en este presente siglo malo, y obviamente para siempre en el siglo venidero. Así que como creyentes debemos tener consuelo, porque mi hermano, si tú todavía perseveras en la fe, a pesar de todos los pecados que enfrentas, no es porque tú seas una buena persona, no es porque tú seas un campeón, no es porque tú seas el super ungido de Jehová que nadie puede tocar. No, simplemente Dios te tiene en su mano. Es así de simple. Hay un montón de insectos viles y despreciables que están cayendo en el fuego. Y Dios dijo, bueno, este bicho asqueroso que va cayendo, yo lo agarro y no caerá. No caerá. Porque nosotros tenemos la perspectiva equivocada de que somos algo bello y hermoso delante de Dios. Pero es precisamente lo contrario. Delante de Dios, como somos pecadores, somos algo repulsivo y vil. Como tú coges un 100 pies, una cucaracha, una cosa así. Algo así somos para Dios por causa de nuestros pecados. Pero aún así, Cristo murió por nosotros para darnos la salvación. Somos pecadores. Estamos en las manos de un Dios airado, pero de un Dios que ama a su pueblo, que nos sostiene sobre el fuego y no nos deja caer, aunque la llama esté aquí. Él nos protege, nos cuida, nos guarda de nosotros mismos inclusive, para que su nombre sea glorificado. Esa es la promesa, mis hermanos. El Hades atacará, pero la iglesia prevalecerá. Así que no te desanimes por tu pecado. Busca a Cristo, confía en Cristo. No dejes que el diablo te engañe y te diga, no puedes, vas a fracasar. Sino di, la victoria está en Cristo. Levántate, y si pecaste, párate de tu inmundicia, lávate en la sangre de Cristo y vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo, una y otra y otra y otra vez, porque ya tienes la victoria. La victoria está en Cristo Jesús, nuestro Salvador.